acabamos de hablar justamente con Gil Lavedra. Ellos van a presentar esta mañana el juzgado número 5 un pedido para ampliar la medida cautelar que frenó el decreto del Bicentenario, y ustedes creo que van a hacer lo mismo, ¿no? Sí, Patricia Burlich y Federico Pinedo van a hacer lo mismo, y el jueves hay una sesión especial. Mañana se reúnen las comisiones de asuntos constitucionales y la bicameral, y yo creo que el jueves, si se declara la nulidad absoluta e insanable, lo mismo hace el Senado, de estos decretos, porque son inexistentes, digo, estando en funcionamiento el Congreso y habiéndose burlado la justicia, creo que se puede retrotraer la cuestión, ¿no? ¿Retrotraer cómo? De todas maneras creo que se hubiera podido evitar. Creo que Cristina Kirchner ayer tendría que haber anunciado esa trampa en el vacío de la oposición, porque estaba claro que íbamos a una trampa. Me parece que en esto la oposición también tiene que tener mayor responsabilidad, porque enfrentar al kirchnerismo no es tarea fácil. Yo se los propuse el jueves pasado, que vamos a enfrentar una nueva trampa. Es un serio error de la oposición no condicionar y negociar como si iba a ser la Asamblea, y lamentablemente no tenemos que tener mayor capacidad de reflejo, porque digo, los que nos gobiernan no son normales. No es Mujica ayer asumiendo en Uruguay. Digo, siempre están previendo, digo, de alguna manera un sistema que entrampe a la Argentina por fuera de la Constitución. Bueno, las cámaras eran manejadas por, digamos, el equipo oficial de televisión. La empresa de la Corte, supongo, ¿no? La que contrata siempre el gobierno. Pero ahí se les escapó un detalle que está obviamente en la grabación, que es el guiño y la sonrisa de satisfacción de Néstor Kirchner cuando la presidenta anunció justamente que había dejado de lado, derogaba el decreto del Fondo del Bicentenario y promovía las otras leyes. Este guiño, esta cosa así tan maliciosa, ahora ha quedado al descubierto, cuando se sabe que desde la noche antes, por eso Vudú incluso no va al Congreso, estaba trabajando, ¿no? Así es, y además me parece que estaba claro, ¿se acuerdan la semana pasada cómo me castigó el oficialismo, Randazzo, Aníbal Fernández? Justamente porque de alguna manera algunos ya conocían que lo del lunes necesitaba la audiencia cautiva de toda la oposición para debilitarla. Creo que estos errores no se pueden volver a cometer. La institucionalidad se negocia muy dura con quienes deben despreciarla o quieren despreciarla. Me parece que esta es una lección, ya pasó con el diálogo, se reitera ahora, donde la oposición tiene que estar unida, pero tiene que tener una capacidad de reflejo inmediato. De todas maneras ellos ahondan la crisis, es como un boomerang permanente, ¿no? Agigantan su propia crisis en vez de tranquilizar a la sociedad, pero la oposición creo que tiene que estar a la altura de las circunstancias de un tiempo muy difícil, que si se lo toma con calma, con serenidad, pero con estrategia, me parece que en el futuro se pueden evitar lo que sucedió el lunes, ¿no? Bueno, pero de hecho, Lilita, no solamente la UCR hoy presente en el juzgado número 5 el pedido para ampliar la medida cautelar que frena el decreto 2010, sino que también ustedes se presentan en el juzgado número 10. Sí, no, está todo ya. Así que no perdieron mucho tiempo. Está todo organizado y está todo organizado para el jueves, lo cierto. Pero el problema es que las reservas se transfirieron, ¿no? Carrió, a veces me desoriento escuchándola a usted cuando habla de la oposición, porque la otra vez también con el tema de Menem reconoció que se cometieron errores al no votar todo en conjunto, pero a veces habla usted de la oposición como un tercero, como viéndolo desde otro escenario, y usted forma parte de esa oposición. Yo formo parte de esa oposición, pero también es cierto que nosotros estamos haciendo un llamado a unificar la oposición sobre determinados criterios. Lo que yo señalé respecto de senadores era muy claro. En diputados, la gran batalla que dio la coalición cívica durante 2 meses y medio fue por la votación conjunta, que era lo que no quería el oficialismo, es decir, votación de autoridades y de comisiones, porque si desatábamos el paquete se podía producir la trampa del oficialismo. Esto, que como estrategia fue muy claro en diputados, pasó en senadores, se les pasó a senadores. Entonces hay cosas que nosotros estamos cada vez más unidos en la oposición, pero hay cosas que hay que corregir, porque son errores que se pueden prevenir. Por eso yo propongo que los líderes opositores se reúnan con más frecuencia y tengan una estrategia,
una reacción frente a los hechos, sino una estrategia anticipada por una lógica kirchnerista que se repite. No es que el kirchnerismo cambia la metodología. Digo, si el miércoles hizo una trampa y fue exitosa, que era lo que yo señalaba el jueves, era obvio que el lunes iba a ser otra trampa, pensando en el éxito de esa trampa. Esta es la lógica en la que opera el kirchnerismo, y es en el marco de esa lógica que se le tiene que anteponer una lógica racional de anticipación, de evitar las trampas, de cuidar los detalles, porque estamos frente a una lógica del poder que creo que es insana, ¿no? Es una lógica del poder insana, no institucional, que, como dice Magdalena, el guiño y la sonrisa de Kirchner develan la fascinación por la mentira y por la trampa. No, yo no dije la fascinación por la mentira, No. dije que me llamó la atención y que es un dato interesante, ¿no? El guiño, lo que digo es, el guiño expresa la alegría por el festejo, por la trampa. Sí, sí. Esto es así. Sí. Diputada, usted decía que ahora tienen que afilar mucho la estrategia desde la oposición y hablaba, por un lado, Magdalena mencionaba el recurso ante la justicia. ¿Qué va a pasar en el recinto? Usted mencionaba el día jueves. ¿Qué es lo que hay tiene? hay mayoría y creo que se va a declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto. Ya el diputado tiene mayoría porque la centroizquierda, que era muy reacia a ir a una sesión especial, que justamente era la estrategia que nosotros no podíamos acordar con la centroizquierda, ir a una sesión especial, rechazar el decreto y al mismo tiempo crear la comisión investigadora, ahora se avino a tener una sesión especial el jueves, así que digo que cómodo está el quórum y cómoda la mayoría para declarar la nulidad. ¿Y el Senado? Eso lo tienen que preguntar a los senadores. No, bueno, pero está extensora, y por eso digo que usted habla a veces como tercera. Usted la Pero tiene es que extensora ahí nosotros adentro. tenemos una sola senadora, entonces yo no puedo opinar sobre los números concretos del Senado, porque no los conozco. Ahí las diferencias son menores, eso es algo que tienen que hablar con los responsables de los bloques en senadores. Yo no puedo opinar sobre algo que en realidad no conozco, eso lo sabe mejor Gerardo Morales, María Eugenia Estensoro, o en todo caso el presidente del bloque del Peronismo Federal. Yo no me atrevo a opinar sobre algo que no conozco porque no estoy en esa Cámara, no es nada sospechoso, sino simplemente no quiero hablar sobre cosas que en realidad desconozco. Creo que están, pero lo desconozco. Bueno, se vienen de horas muy tensas realmente, y lamentablemente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. ¿Ustedes a qué hora van al juzgado? Ahora a la mañana, están terminando el escrito y van esta mañana Patricia Burrich y Pineda.